Hola, amados hermanos, ustedes que llegan temprano a la reunión y ahora estamos esperando que se inicie el culto. Hoy no quiero hablar mucho, tenemos un video muy especial en donde pastores del país de Ucrania se dirigen a la comunidad cristiana del mundo, son bautistas ellos, de la Convención Bautista de Ucrania, y también habla el presidente nuestro presidente de la Alianza Bautista Mundial. Ustedes y yo como Iglesia Bautista ahora somos miembros de esta alianza y él también habla. Ahí se refiere a los hermanos de Ucrania, les habla a ellos también y a todos nosotros que somos parte de la misma Alianza Bautista. Unámonos a este pensamiento, unámonos a esta fe, a este sentido de orar unos por otros. No tomamos partido en cuestiones de política, quién tiene la razón, quién no la tiene, quiénes son los buenos y malos. Los seres humanos somos malos todos. No tomamos partido de esa manera, tomamos partido en el sentido de buscar a Dios, de creer en Dios y entender que solo en Él podemos encontrar la paz. Así es que escuchemos esto y oremos. Дорогі брати і сестри, дорогі служителі церков, ми сьогодні звертаємося до вас як Рада Союзу і перед загрозою ось цієї військової агресії, про що відомо сьогодні у всьому світу, ми закликаємо всі церкви по-особливому посилити наші молитви, наші пости до Господа, за те, щоб Бог благословив Україну. Ми дякуємо сьогодні всім християнам у всьому світі, які, спостерігаючи за подіями в Україні, моляться про нас. І ми твердо переконані, що коли діти Божі кличуть до свого Небесного Отця, Він всемогутній Бог, Він знає кожного, Він дасть нам відповідь. І ми віримо Слову, яке сказано самим Богом, що коли народу покориться, коли будуть кликати Його ім'я, то Він почує з неба і благословить наш край. Тому ми зберігаємо спокій і бажаємо, щоб кожна церква і кожен християнин був наповнений небесного миру, щоб ми продовжували служити в таких непростих умовах, невідоме завтра, щоб ми йшли разом, об'єднуючись і з повною вірою, що Господь дасть свою відповідь. Закликаємо до молитви і дякуємо за те, що разом з нами є наші брати і сестри по всьому світу, які готові нас підтримати і разом пройти цей непростий період. Молимося разом, кличемо до Нього і продовжуємо наше служіння. І всі наші служителі зі всіх регіонів України, всі наші області, як ніколи сьогодні об'єднані разом для того, щоб стукати в небо. І Господь благословить Україну. My dear brothers and sisters, it is an honor and a joy to be with you here in Ukraine. Мої дорогі брати і сестри, велика радість і благословення бути з вами в Україні. You belong to a wonderful Baptist family all around the world. Ви належите до неймовірної сім'ї баптистів, яка по всьому світі. And this family is praying for you. І вся ця сім'я зараз молиться про вас. Over the next few weeks, there are dedicated times of prayer among the Baptists in Asia, Впродовж наступних тижнів будуть зустрічі баптистів в Азії, the Baptists in Africa, баптистів в Африці, and your Baptist World Alliance executive. ¿Qué les parece? Unámonos, somos una hermandad en el mundo entero. Y si podemos orar todos juntos, seguramente Dios responderá a nuestras oraciones, trayendo paz al corazón del ser humano y trayendo aliento y fortaleza a todo cristiano, aún en medio de los problemas de la guerra. Señor Santo, escúchanos y bendícenos, y que la oración de todos nosotros, Señor, cristianos del mundo entero, llegue hasta ti, Señor, y traigas paz al corazón de todos los seres humanos, incluso de aquellos que han experimentado ya la muerte de un ser querido por causa de la guerra. Bendice a tu pueblo, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos al culto. Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Les damos la más cordial bienvenida al culto dominical. Somos Tony y Pedro. La familia Sosa Noriega. Estamos muy agradecidos con Dios por todas sus bendiciones.
ya que aún en medio de la pandemia, Él nos ha bendecido con nuestro matrimonio y su provisión. La palabra de Dios dice en el Salmo 133:1: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Somos el cuerpo de Dios y como la iglesia los animamos a ser fieles a Dios estando juntos en este culto. Oremos, hermanos. Así es, Padre bendito, venimos hoy a ti, Señor, para oír palabra, para darte las gracias por todas tus bendiciones y pedirte por las necesidades de tu iglesia. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¡Bienvenidos! Y hermanos, alabemos a nuestro Dios, porque solo hay un camino y solo hay una verdad, y esa verdad es Jesucristo. Y su muerte fue la que nos dio vida. Así que exaltémosle con nuestra voz y cantemos juntos. Solo un camino, una verdad, solo una muerte que vida da. Brazos abiertos no cambiarán, invitan a toda la humanidad. ¡Qué gracia tan grande tú extiendes! Nada se compara, glorioso es tu amor que no termina, brilla por los siglos. Te exalta mi alma, te doy toda mi alabanza. Tu nombre en alto, por siempre cantaré santo. Llenas los cielos con tu poder, cubres la tierra de tu bondad. Tu gloria, ¿quién puede comprender? Diste tu vida para salvar. ¡Qué gracia tan grande tú extiendes! Nada se compara, glorioso es tu amor que no termina, brilla por los siglos. Te exalta mi alma, te doy toda mi alabanza. Tu nombre en alto, por siempre cantaré santo. Te exalta mi alma, te doy toda mi alabanza. Tu nombre en alto, por siempre cantaré santo. Por siempre tu nombre en alto. Por siempre tú eres santo. Qué gracia tan grande tú extiendes, nada se compara, glorioso es tu amor que no termina, brilla por los siglos. Te exalta mi alma, te doy toda mi alabanza. Tu nombre en alto, por siempre cantaré santo. Te exalta
Amén, hermanos queridos, sean bienvenidos a este culto de domingo. Ya comenzamos felices cantándole a nuestro Dios, gracias a nuestro Padre, porque Él nos une en este día junto a Él, en torno a Él, para alabarle, para escuchar su palabra y también para orar juntos. Ahora es el tiempo de la oración, de intercesión, para que traigamos delante de nuestro Dios nuestras cargas, nuestras luchas, que confiemos en Él, hermanos queridos. Miren lo que dice la palabra de Dios en Nahum 1:7. Bueno es Dios, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él esperan. Amén. Esos somos nosotros, ¿verdad? Los que esperamos en el Señor. Tenemos aflicciones, luchas, sí, mis amados, pero confiamos en nuestro Dios. Sigamos descansando en Él. Oremos ahora mismo. Oremos, hermanos. Dios santo, bendito seas. Ciertamente confiamos en ti, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te reconocemos el dador de todas las cosas buenas. Y aquí está nuestra confianza en ti, nuestra fe puesta en ti, Señor. Nadie más. Solo tú puedes ayudarnos y sacarnos adelante en toda circunstancia difícil, en toda lucha. Gracias por lo que estás haciendo ahora mismo entre nosotros como iglesia. Bendice a nuestros enfermos, por favor. A los que están hospitalizados, a los que están en casa recuperándose. Bendice a los hermanos que experimentan un duelo. Estamos en tus manos. Hay niños enfermitos, Señor. También hermanos ancianos, adultos, jóvenes. Bendice a tu pueblo, Señor. Y en este culto recibe honra, gloria, alabanza y bendícenos tú, Señor, con milagros. Estamos aquí para recibir, Señor, de tu gracia, por tu palabra que nos alienta, que nos bendice, que nos da dirección. Aquí estamos, Dios, por favor. Desciende tu Espíritu Santo sobre nosotros y nos bendigas con aliento, con fortaleza y con milagros. Gracias por acompañarnos. Gracias por darnos permiso de celebrarte, de honrarte, darte a ti honra, gloria, alabanza y de recibir de ti tu bendición también. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Qué hermoso has orado, pastor. Gracias. Es cierto, aquí estamos, la iglesia Oreb, y me conmueve muchísimo eso, hermanos, porque aquí seguimos. Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, casi 2 años de no poder reunirnos presencialmente, pero aquí seguimos como iglesia, unidos a nuestro Dios, además con la bendición de muchos hermanos nuevos que se han añadido a nuestra congregación a través de estos cultos, de estas transmisiones. Qué hermoso, hermanos. Y han pasado muchas cosas en estos 2 años. El Señor nos ha enseñado muchas cosas y ya pronto nos vamos a poder reunir, de hecho, el próximo domingo, ¿verdad, pastor? 13 de marzo estaremos reuniéndonos presencialmente, físicamente, tanto en el templo como en el Teatro del Anglo Mexicano de Coyoacán. Una gran alegría que tenemos, hermanos, porque el próximo domingo podremos ya vernos presencialmente y por supuesto seguiremos en estas transmisiones para todos aquellos hermanos que no se pueden reunir todavía o que viven fuera, lejos de la Ciudad de México. Seguiremos con estas transmisiones porque ahora somos muchos más y seguimos adelante, mis hermanos, porque ni las puertas del Hades prevalecen contra la preciosa iglesia del Señor. Ahora mismo sigamos cantando, alabando a nuestro Dios. Amén, cantemos, hermanos. Gracias por habernos dado vida y llamarnos a existir por la luz que brilla un nuevo día y latir del corazón. Gracias por el gozo y la alegría y el placer de sonreír. Gracias por la pena y la tristeza, pues nos lleva a tu amor. Y es que a cada instante percibimos tus caricias y tu abrazo fuerte y paternal. Cada día que pasa nos regalas tu sonrisa. Y una
ser tú mi salvador. Gracias por ser tú quien solo sacias mi vacío corazón. Desde cada instante percibimos tus caricias, Tu abrazo fuerte y paternal. cada día que pasa nos regalas tu sonrisa y una vida nueva en libertad. Gracias por tu amor, echa fuera mi temor. Gracias por tu paz, que supera mi ansiedad. Gracias por la cruz, donde fue a morir Jesús, y por tu perdón, me ha limpiado el Gracias, gracias por tu amor, gracias, gracias por tu paz, gracias, gracias por la cruz, gracias, y por tu perdón, gracias por tu amor, echa fuera mi temor, gracias por tu paz, que supera mi ansiedad. Gracias por la cruz, donde fue a morir Jesús, y por tu perdón, me ha limpiado el corazón. Gracias por tu amor, que es más fuerte que el Hoy, de manera especial, es un honor para mí darles algunos anuncios especiales. Nuestro Instituto Bíblico sigue adelante, hermanos míos, y estamos a punto de terminar un periodo, un trimestre, y entonces debemos seguir adelante con nuestro estudio y usted debe inscribirse en su nueva clase. Tómenlo en cuenta, por favor, todos los cursos se abren de nueva cuenta para todos nosotros, membresía, venid y ved en todos sus módulos, y por supuesto cursos avanzados. Entonces es importante que usted siga estudiando la palabra del Señor. De eso se trata la vida cristiana. Somos discípulos, no solo creyentes, no solo asistentes, no solo simpatizantes, no solo parientes de cristianos, no solo miembros de una familia de cristianos, sino discípulos, cada uno en particular. Entonces, hermano, le invito, si usted ha dejado de estudiar la palabra del Señor así en forma sistemática en las clases que tenemos como iglesia, le invito para que ahora termine con ese ayuno de Biblia, ese ayuno de la palabra del Señor, y venga a estudiar con nosotros y se inscriba. Tenemos muchos grupos y muchos alumnos, porque ahora a través de la internet podemos tener de esa manera muchos salones de clase, que son justamente los grupos de Zoom. Entonces le invito, le exhorto, intégrese al instituto. Y los que ya estamos integrados, pues que nos reinscribamos a la nueva clase, ¿de acuerdo? Y también quiero darles otro anuncio, que me da mucho gusto dárselos. El próximo domingo tendremos cultos presenciales a las 8 de la mañana en las instalaciones base, en Plutarco Elías Calles, en nuestro templo, y a las 12 de mediodía en el Teatro del Colegio Anglo-Mexicano de Coyoacán. 2 horarios entonces, 8 de la mañana, 12 de mediodía en estos lugares. Puede usted solicitar la dirección, por favor, en las oficinas, si no conoce exactamente, y por favor, ahí nos vemos. No hemos dado instrucciones para que usted llame por teléfono, ni que reciba un código QR. Vamos a tener así entrada libre, confiando en que todos nosotros habremos de cuidarnos, usando cubrebocas, usando el gel antibacterial, guardando la sana distancia. Sería bueno que siguiéramos respetando aquello de pues, no besos, no abrazos, sino que nos veamos y nos saludemos y nos sonriamos con los ojos.
y confiamos en que algunos hermanos seguirán en su casa sin asistir por sus pequeños, por su edad de ellos mismos, y entendemos que seremos un número un poco reducido de lo que somos regularmente cuando estamos en reuniones presenciales. Por eso confiamos en que habrá lugar para todos nosotros. Y por favor, tomemos en cuenta que habrá personas ahí, diáconos y ujieres, que nos darán instrucciones. Si de pronto algunos de ellos nos dicen que debemos ir a un salón, al circuito cerrado de televisión, en el templo, por ejemplo, o que debemos sentarnos en tal lugar por el asunto del cupo, pues solamente seamos dóciles, aceptemos las indicaciones de las personas que nos guían, porque estarán cuidando de nosotros, ¿de acuerdo? Tómelo en cuenta. Pero usted quiere ir a alguno de estos cultos, adelante, ahí le esperamos. Y sería muy lindo vernos, por lo menos así, de un poco de cerca. Digo un poco de cerca porque seguiremos guardando la sana distancia. Tome en cuenta usted eso, por favor. Y recuerde también que seguimos adelante como iglesia, compartiendo la palabra del Señor en diferentes partes de la República Mexicana, en diferentes ciudades, incluso en algunos grupos étnicos en donde hemos enviado misioneros nuestros. Y también tenemos misioneros fuera del país, en otros países del mundo, en donde ustedes y yo estamos presentes, porque a través de nuestros diezmos, ofrendas, a través de la doctrina que enseñamos, a través del aliento que damos a nuestros siervos y pastores, ahí están ellos, en nombre de la Iglesia Bautista Oreb, compartiendo el Evangelio a personas que no lo conocerían de otra manera. Entonces sigamos siendo fieles en nuestra mayordomía financiera, porque a través de los recursos de Dios, porque son recursos de Dios, seguimos ustedes y yo cumpliendo con la gran comisión que dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y ustedes y yo queremos ir a ser discípulos a todas las naciones. Tomemos en cuenta estas cosas. Entonces, hermanos, vayamos al instituto. Nos vemos el próximo domingo de manera presencial. Quiero decirles, solamente tendremos en los cultos presenciales oportunidad para estar en los cultos. No tendremos este próximo domingo clases para niños o iglesia infantil. Pero el siguiente domingo de hoy en 15 días, sí tendremos clases para niños, es decir, iglesia infantil. Y muy posiblemente tengamos 2 cultos en el teatro del colegio, a las 10 de la mañana y a las 12 de mediodía. Pero espere instrucciones también usted el próximo domingo. Le daremos las instrucciones precisas de cómo será eso, pero estamos ya regresando a nuestras reuniones presenciales. Los cultos de miércoles y sábados los dejamos pendientes todavía. Las clases para adultos las dejamos pendientes. Les iremos dando instrucciones poco a poco, porque nuestro regreso a las reuniones presenciales será así paulatinamente. Espero que usted esté contento con esto y que juntos celebremos al Señor de la manera que Él nos lo permita, porque la iglesia de Jesucristo está vigente y nada la detiene. Amén. Sigamos adelante con nuestro culto. Dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a acercarnos al Señor con todo nuestro corazón. Me acercaré.
¿Tenemos sobres para en el folí? Sí, mamá, están debajo del teclado. Tenemos 2 diferentes tipos de cuentas bancarias y en 2 diferentes bancos para que transfieras o deposites tus diezmos y ofrendas. Para más información puedes llamar a la iglesia. Ejercer nuestra mayordomía es obediencia, porque el Team Secus de los secundarios de la Magna Unión de Jóvenes también diezmamos. En OREP continuamos trabajando para ser discípulos y llevar el mensaje del Evangelio a quienes son parte de nuestra congregación, así como a aquellos que quieren escucharnos durante este tiempo de contingencia. La provisión que el Señor da a su iglesia por medio de nosotros nos permite seguir proclamando el Evangelio, enseñando la palabra, sirviendo al prójimo y conviviendo en amor a distancia. Todo esto con el único fin de adorar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. Mantengámonos fieles a nuestra mayordomía y disfrutemos de las bendiciones y el cuidado de Dios, teniendo la convicción de que en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén, amén, y estamos listos ahora para entrar a esta parte tan importante de nuestro culto, que es escuchar la palabra de Dios, la predicación en esta preciosa palabra que el Señor nos da para iluminarnos, guiarnos. Y ahora que estamos en esta serie, pastor, que se llama Imitadores. Estamos en el sermón número 3 de esta serie, Imitadores. A ver qué nos dice el Señor a través del predicador de hoy. Imitadores. Y hermanos lindos, les recordamos que ustedes pueden estar participando activamente en esta transmisión, poniendo su hashtag, poniendo sus likes, sus comentarios, compartiendo. El hashtag de esta serie, pastor, es... Soy como Cristo. Soy como Cristo. Hashtag Soy como Cristo. Cuando amo como Él, cuando perdono como Él, es decir, lo que queramos añadirle ahí de nuestra propia persona. Soy como Cristo cuando soy humilde como Él. Amén. ¿Tú qué hashtag dirías, Soy como pastor? Cristo cuando veo a los demás con los ojos de Dios. Wow, cuántas cosas podemos decir, ¿verdad? Con este hashtag, esta serie hermosa, Imitadores, nos está enseñando muchas cosas, hermanos preciosos. Y hoy tenemos un sermón hermoso, la grandeza de la imitación. Pues preparemos nuestros corazones y levantemos nuestra Biblia para decir nuestra confesión de fe, que dice así: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer. Es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Adelante, Pastor Eli, compártanos la palabra del Señor. Qué alegría estar todos juntos en este culto, queridos hermanos. Es una bendición adorar a Dios juntos, mis queridos hermanos de la Iglesia Bautista Oreb. También si vienen de otra iglesia y nos están viendo en este momento, qué gusto que estamos juntos. O si no vienen de ninguna iglesia, pues bienvenidos. Y es momento de que meditemos juntos en la palabra de Dios. Estamos en la serie de sermones Imitadores. Recuerden que hemos estado estudiando la carta del apóstol Pablo a los Filipenses ya durante varios domingos, y hemos estado en una serie anterior que se llamó Vivir o Morir, y esta serie que ya es el tercer domingo, que se llama Imitadores. Estamos siendo desafiados a ser como Cristo, así es que les invito a que usemos nuestro hashtag y digamos soy como Cristo, y compártanos lo que esté aprendiendo cada uno, mis queridos hermanos. El mensaje de hoy se titula La grandeza de la imitación. La grandeza de la imitación. El título de este sermón es intencionalmente paradójico. Generalmente no pensamos que una imitación es algo grande, generalmente pensamos una imitación como algo de segunda clase, como algo chafa, como algo poco original, pero justamente quiero hablar de una imitación grande, maravillosa, porque cuando se trata de imitar a nuestro Señor Jesucristo, entonces es la cosa más grande que existe. Si se trata de una imitación, de un producto, de una marca, etcétera, pues sí, es una cosa, digamos, de segunda clase, pero cuando se trata de imitar a nuestro Señor Jesucristo, es la cosa más maravillosa, más grande que podamos hacer. Y esto me recuerda a un libro que hay por ahí que se llama Roba como un artista, que también el título es, pues, que pretende dar un mensaje así como paradójico. Generalmente un artista se piensa que es alguien completamente original y que robar las ideas de un artista es plagio, y sí, definitivamente sí, robar e imitar
las ideas de alguien y luego decir que son originalmente mías y que a mí se me ocurrieron. Por supuesto que eso es plagio, pero la idea de este libro, Roba como un artista, me parece algo fantástico, porque dice este libro que el proceso creativo de los artistas, seas pintor, seas escultor, seas cantante, seas literato, el proceso creativo tiene que ver con imitar a otros. Tiene que ver con aprender de otros. Nadie puede comenzar a inventar la rueda desde el principio, porque pues por supuesto que todos somos, y me encanta esta frase, todos somos enanos en los hombros de gigantes. Todos somos enanos en los hombros de gigantes, porque después de Adán nadie es completamente original, todos aprendimos de otros. Y el título de este libro, Roba como un artista, tiene esa idea de que aprendamos de los mejores. Y yo, pues les digo, como músico, no soy el mejor músico del mundo, pero sí estudié música y les puedo decir que esto es completamente cierto. Si tú quieres ser un músico fantástico, un músico de primera clase, si quieres ser un gran guitarrista, tienes que aprender de los mejores guitarristas. Tienes que imitar a los mejores guitarristas, ver lo que hacen, tratar de imitarlos y a partir de eso desarrollar tu propio estilo original. Pero tienes que aprender de otros, de los mejores. Eso pasa en cualquier disciplina, en las artes, en el deporte también. Los grandes deportistas, me acuerdo, tengo un primo que estaba en las fuerzas básicas del Pachuca y me acuerdo que se la pasaba viendo horas y horas videos de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo, sus jugadas que hacían. Y claro, si uno quiere mejorar en la vida, si uno quiere mejorar en tu propia disciplina, tienes que imitar a los mejores. Por eso, mis queridos hermanos, el título de esta serie, Imitadores. Imitadores, no hay nada mejor en la vida que imitar a Cristo Jesús. Y no hay grandeza, no hay victoria más enorme que imitarlo a Él. Y en la palabra de Dios hay muchos textos que nos hablan de imitar a Jesús, imitar a Dios. Déjenme leerles algunos de ellos. Dice Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dice Primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Andamos tras las huellas de Cristo Jesús. Dice 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, dice Pablo, así como yo de Cristo. Dice Pablo, yo imito a Cristo, ustedes también imítenme a mí. No que me imiten a mí porque yo soy, no, imítenme a mí en que imito a Cristo y todos imitemos a Cristo. Dice 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si decimos que estamos en Cristo, andemos, comportémonos como Cristo anduvo. Y finalmente dice Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, que nos habla también de esta realidad de ser como Cristo. Hay un montón de pasajes en la Biblia que nos dicen que imitemos a nuestro Señor Jesucristo, que seamos como nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Dios. ¿Cómo se hace eso? Pues viendo el ejemplo de Cristo Jesús. Pero creo que no hay ninguno tan profundo, de todos los textos sobre imitar a Cristo, no hay ninguno tan profundo, tan maravilloso como el que vamos a imitar hoy, mis queridos hermanos. De hecho, este texto que vamos a leer hoy es el que da título a esta serie de sermones. Hayan ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo. Por eso somos imitadores. Vamos a leer este texto con mucha atención y recibamos la enseñanza de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Wow, sin duda es uno de los textos más hermosos y más importantes de toda la Biblia, mis queridos hermanos. Es un texto maravilloso y déjenme, les comparto yo personalmente, cuando hice mi tesis de licenciatura, yo estudié la carrera de Historia y cuando hice mi tesis de licenciatura, el tema de mi tesis fue los orígenes históricos de la cristología, o sea,
cómo en la historia, con un análisis histórico, podemos ir descubriendo cómo surgió la creencia de que Jesucristo no era solo un ser humano, un profeta, un maestro, sino Dios encarnado. Y esa fue mi tesis. Y bueno, por supuesto que se trataba de analizar las fuentes, y las fuentes, por supuesto, que entre ellas son el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, y este es de los textos que más estudié. Imagínense, en mi tesis de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, este es uno de los textos que más estudiaba, Filipenses 2, del 6 al 11, y les voy a explicar por qué es tan importante. Déjenme decirles 5 razones. Número 1, la mayoría de los eruditos, estudiosos de la Biblia, reconocen que este texto es un poema o un himno, y la mayoría piensan que se trata de una pieza literaria que no escribió Pablo. A lo mejor la escribió Pablo, pero la mayoría piensan que no, que precede a Pablo, y que Pablo la está citando justamente para dar un ejemplo, ilustrar lo que él está diciendo acerca de la humildad. Recuerdan que Pablo está diciéndoles, estudiamos el domingo pasado, sean humildes, sométanse los unos a los otros, sopórtense, sírvanse los unos a los otros como Cristo. Y entonces cita este poema, como cuando yo o cualquier predicador cita, ¿verdad? Dice, como dice la canción, como dice el texto, y entonces trae un poema o un himno, y esta porción que estamos leyendo es probablemente eso. Un credo que se decía en la iglesia, que proclamaban los cristianos, de tal manera que nos ayuda a ver qué pensaban los primerititos cristianos, porque esto es antes de Pablo incluso. Número 2, segunda razón por qué es tan importante este texto, porque esto prueba que los primeros cristianos creían que Jesús era Dios, que no era solamente un hombre o un maestro nada más, humano, sino que era Dios. Es impresionante lo que dice, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esta es la doctrina que se llama en teología, no se preocupen demasiado por esto, simplemente lo menciono, la preexistencia de Cristo. Que Cristo no comenzó a existir cuando nació en Belén. Cristo es el verbo eterno de Dios que existe desde siempre con Dios. Y eso creyeron los cristianos desde el principio. Número 3, este texto nos habla de la kenosis de Cristo. Estas palabras griegas que a veces usamos los predicadores, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, y la palabra kenosis significa vaciamiento, viene del verbo griego que significa vaciarse, anonadarse, despojarse de uno mismo. Y es lo que dice aquí el apóstol Pablo, que Jesús se despojó de sí mismo. Y eso es importantísimo porque esa es la doctrina de la encarnación, que Dios se hizo hombre y Jesucristo era un hombre, no que dejó de ser Dios, pero sí se despojó de sus privilegios de Dios para venir a la tierra y salvarnos, y eso es simplemente impresionante. Por eso es tan importante este texto. Cuarta razón, este texto contiene una enseñanza paradójica. Jesucristo era Dios y sin embargo se humilló, y se humilló a un grado sumo, hasta la muerte en la cruz. Y sin embargo, por eso Dios lo exaltó. Noten cómo el camino de Jesús fue hacia abajo, su humildad lo hizo venir a nosotros, y por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que es sobre todo nombre, y ante él toda rodilla se dobla y toda lengua confesará que él es Señor. Por eso este es paradójico, nos habla de su humillación, pero su humillación fue su más grande exaltación, su derrota fue su más grande victoria. La cruz es la gloria de Cristo. Y por último, este texto es importantísimo porque este texto nos enseña cuáles son las implicaciones prácticas para nuestra vida. Hemos mencionado aquí doctrinas muy importantes de la encarnación, la exaltación de Cristo, etcétera, pero ¿y eso a nosotros qué? ¿Y eso a nosotros en qué nos afecta? ¿Cómo nos hace vivir? Y eso es lo que quiero que nos concentremos nosotros el día de hoy, mis queridos hermanos, porque dice el apóstol Pablo, hallen ustedes ese mismo sentir. Explica la grandeza de la humillación de Cristo, y después nos dice que haya ese mismo sentir en ustedes. Entonces esto nos lleva a algo, no solamente son doctrinas en el aire, nos lleva a hacer algo, mis queridos hermanos, y es lo que quiero que hagamos el día de hoy, que nos preguntemos qué significa para nosotros ser como Cristo. Y bueno, el pastor ha impuesto la costumbre en estos cultos de que contestemos una pregunta. Entonces les invito a que contestemos a esta pregunta, mis hermanos. Ustedes díganme ahí, según lo que hemos aprendido, usen el hashtag, y según lo que vayamos aprendiendo en este sermón, contesten por favor, ¿qué significa para nosotros ser como Cristo? Les doy unos segundos para que contestemos, ¿qué significa para ti ser como Cristo? Y me refiero a cómo se ve eso.
O sea, si tú le haces caso a Pablo, hay en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, ¿cómo se ve en tu vida? ¿Qué harías? ¿Qué cambiarías en tu vida? ¿Qué harías diferente? Adelante, mis queridos hermanos. Y bueno, a lo largo de este mensaje yo les voy a compartir mi respuesta a esta pregunta. ¿Cómo se ve en nuestra propia vida la obediencia a esta instrucción de Pablo? Hayan ustedes este mismo sentir. Número 1, enseñanza 1, imita la abnegación de Cristo. Si vamos a ser más como Cristo, vamos a ser más abnegados. Y déjenme explicar lo que eso significa. Dice así lo que ya leímos, Filipenses 2 del 5 al 7. Hayan pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mis queridos hermanos, esta idea es la idea más revolucionaria, más profunda, más maravillosa que jamás haya conocido la humanidad. Así de sencillo, así de simple. El Dios todopoderoso, el Dios todo trascendente, el ser más grande que puede ser concebido y que existe, dejó su trono de gloria y se hizo un ser humano, tomó nuestra humanidad. Esto es lo que dice otro pasaje también del apóstol Pablo en 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Él era rico, millonario, y se hizo el más pobre de todos, para que nosotros, los más pobres de todos, nos hiciéramos ricos con Él. Es la idea más grande que existe. Y esta es lo que significa la abnegación. Una palabra rimbombante dominguera, pues que estamos en domingo. ¿Qué significa la abnegación de Cristo Jesús? Su renuncia voluntaria. Se despojó de sí mismo por nosotros, por el bien de alguien más. Eso es la abnegación, la renuncia voluntaria a nuestros propios intereses o comodidades por el bien de alguien más. Y déjenme decirlo cómo se ve, diciendo tres características de esta abnegación. Número 1, necesitamos una mentalidad distinta. Si vamos a imitar a Cristo, si va a haber en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, tenemos que comenzar por un cambio de mente, una mentalidad distinta. En otro pasaje, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 2:16, dice que tenemos la mente de Cristo. Si vamos a imitar a Cristo, primero se comienza con un cambio de mente, todo comienza con un cambio de mentalidad, con un cambio de enfoque, con un cambio de actitud, con un cambio de dirección. Si tú quieres llegar a otro lugar, literalmente tienes que cambiar de dirección. No, tú puedes decir, sí quiero llegar a otro lugar, pero sigues caminando en la misma dirección, pero quiero llegar a mis metas y vas caminando hacia otra dirección, nunca vas a llegar. Lo primero que necesitas es un cambio de orientación y comienza con un cambio de mentalidad. Miren cómo dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, no se hagan como este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es obvio, mis queridos hermanos, si vamos a imitar a Jesucristo, necesita haber un cambio en nuestra vida. Es simplemente obvio. No podríamos imitar a Jesús y seguir siendo exactamente iguales. Si vamos a imitar a Jesús, va a haber un cambio en nuestra vida y comienza con un cambio de actitud, un cambio de mente. Hay en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. Necesitamos la mente de Cristo. Hubo una campaña hace años, ya tiene bastantes años, pero sigue resonando pues los frutos de esta campaña, que se hizo un libro, en una iglesia se hizo toda una promoción de pensar qué haría Jesús. Hasta se hicieron pulseras, ¿se acuerdan? Estaban en inglés, What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Pensar en toda situación, ¿qué haría Jesús? ¿O qué hizo Jesús en estas situaciones? Se trata de imitar a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Que ese sea nuestro mayor deseo. Pensar, actuar, sentir como Cristo Jesús. Y todo comienza por un cambio de orientación, una mentalidad distinta. Número 2, necesitamos una renuncia voluntaria. Necesitamos renunciar a nuestra vieja vida. Si vamos a imitar a Jesús, significa un cambio de vida. Necesitamos renunciar a nuestra vida pasada. Ya hablamos de la kenosis de Cristo, su vaciamiento. Es lo que Él hizo. Él se vació. Y Pablo dice que tengan ustedes ese mismo sentir. Jesús era igual a Dios, pero no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. Todo lo contrario a lo que hicieron Adán y Eva. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Adán y Eva cayeron en la tentación porque la serpiente les dijo, serán como Dios. Si comen de este fruto, serán como Dios. Su gran ambición era ser como Dios. Y por eso desobedecieron a Dios.
Quisieron ellos tener el control de su vida, estar en el trono de su corazón, ser los que manden, tener el poder, ser los que decidan. Querían ser Dios. Y bueno, ahí empezaron los problemas de la humanidad. De lo contrario, en el extremo opuesto, Jesucristo sí era Dios. Y Él no se aferró a ser igual a Dios. Mis queridos hermanos, nosotros no podemos vaciarnos de nuestra divinidad porque no somos divinos. Nosotros, si queremos imitar a Jesús en su vaciamiento, pues no podemos dejar de ser Dios porque no somos Dios para empezar, pero sí podemos no buscar ser Dios, no buscar estar en el trono de nuestra vida, no buscar ser el rey del mundo, el rey de nuestra vida, sino dejarle a Él el trono de nuestro corazón. Esto es lo que dice Jesucristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Qué significa eso? Quítate del trono de tu corazón, que Dios sea el rey de tu vida, que Dios sea el Dios, el mandamás de tu vida, no tú mismo. Toma tu cruz, muere a ti mismo. La cruz es un instrumento de muerte. Muere y sígueme. Mi querido hermano, renuncia al trono de tu corazón. Si quieres imitar a Cristo, renuncia al trono de tu corazón, renuncia a tu egoísmo, renuncia a tu soberbia e imítale a Él, síguele a Él. Y tercera cosa que significa esta abnegación de nuestro Señor Jesucristo es un desapego disruptivo. Ando con palabras domingueras el día de hoy, ustedes disculpen, pero lo voy a explicar. Desapego disruptivo. Miren, hermanos, esta idea de despojarnos de nosotros mismos, morir a nosotros mismos, darle el trono de nuestro corazón a Dios, es una idea revolucionaria. Va en contra de lo natural para nosotros como seres pecadores, va en contra de lo que hace nuestra sociedad. En nuestra sociedad lo que buscamos es tener más carros, tener más dinero, tener más cosas último modelo, tener más posesiones, tener más conocimiento, tener más títulos académicos, tener más placer, tener más y ser más. Quiero ser más que los demás, quiero ser más importante, quiero ser más famoso, quiero tener más likes, quiero ser más popular, quiero ser más atractivo. Eso es lo normal en nuestro mundo, ser más, tener más. Y Jesucristo, al contrario, era todo y se despojó, se desapegó. Necesitamos eso, mis queridos hermanos, urgentemente. Los cristianos del siglo XXI y la gente del siglo XXI necesitamos urgentemente desapegarnos de las cosas materiales de este mundo. Por eso digo que es disruptivo, porque cuando nos desapegamos en este mundo materialista, déjenme decirlo de esta manera, en un mundo gobernado por el materialismo, hemos sido llamados a ser disidentes. Hemos sido llamados a ser revolucionarios. Cuando tenemos este desapego, irrumpe en lo cotidiano del mundo. Somos raros y qué bueno, seamos distintos, hermanos. Seamos distintos. No seamos de los que están enviciados a la tecnología en el celular todo el tiempo, obsesionados con nuestra imagen, obsesionados con el dinero y la materia. Despégate de esas cosas. Necesitamos este desapego disruptivo para ser como Cristo Jesús. Mi hermano, despójate del amor a la materia, del amor a la popularidad y del amor al poder. Hay cada cosa que hacen los seres humanos por más likes, por más atención del mundo. Y andamos haciendo todo tipo de cosas terribles. Desde denigrar nuestro propio cuerpo hasta poner en riesgo nuestra vida por likes, por popularidad. Mis hermanos, despójate del amor a la materia, del amor a la popularidad y del amor al poder. Y para ejemplificar esto, déjenme referir a una película que es de mis películas favoritas. Es la película La vida es bella. Y es una película maravillosa, la he puesto de ejemplo aquí varias veces en los sermones, pero casi siempre pongo de ejemplo al amor del padre de esta película, que es un padre judío y su hijo judío, por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial. Van a un campo de concentración nazi en Italia, son capturados en Italia, y bueno, este padre durante toda la película se esfuerza por hacerle pasar un buen tiempo a su hijo en un campo de concentración, y le hace creer que es un juego, y bueno, se esfuerza tanto por mostrarle que la vida es bella en un campo de concentración. Maravilloso ejemplo, pero no voy a concentrar en él porque rara vez hablamos, y hoy quiero hablar de la mamá de este chicuelo. La mamá, porque la mamá no era judía, y cuando están apresando a los judíos, a ella no la tienen en la lista. Los policías le dicen: vete, no tenemos nada contra ti, eres libre. Y ella dice: no, quiero ir al campo de concentración. Y le dicen los policías: ¿por qué? Estás loca, quédate aquí, nadie te está buscando, eres libre. Quiero ir porque ahí está mi familia. Se despojó
de su libertad, se despojó de su nacionalidad para sufrir junto con su familia. Esto es el ejemplo de abnegación, y eso es lo que hizo Jesucristo. Por supuesto, millones de veces más. Este es solo un ejemplo de una película. Jesucristo, la abnegación de Jesucristo es infinitamente superior, maravillosa, lo más grande que existe. Y hemos sido llamados a imitarla, mis queridos hermanos. Así es que imitemos la abnegación de Cristo, su mentalidad distinta, su renuncia voluntaria y su desapego disruptivo. Vamos a la segunda enseñanza, queridos hermanos. Imita la entrega de Jesús. Dijimos, imita la abnegación de Cristo en el primer punto y luego lo rompimos en 3 enseñanzas. Ahora déjenme decir, imita la entrega de Jesús. Continuamos leyendo Filipenses 2. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Impresionante el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, su entrega. No solamente vino y vino a hacerse rey y que todos le alabáramos, no, vino a morir en una cruz. Este hermoso pasaje, mis queridos hermanos, nos habla de la verdadera encarnación de Cristo. No fue solamente un holograma. Cristo no vino así como Dios en un cuerpo humano y no sentía nada. No, Jesucristo de verdad sufrió, de verdad se encarnó. Dice la Biblia que lloró, que sufrió, que tuvo sed. Juan 1:14 lo dice de la siguiente manera: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Déjenme volver a hacer la pregunta, queridos hermanos, para que cada quien responda, y les pido que de verdad respondan ahí en el chat de Facebook o de YouTube y que nos dejen saber cada quien lo que estamos aprendiendo. La misma pregunta de hace rato, sigamos respondiendo. ¿Cómo podemos imitar esta actitud de Jesús? Jesucristo vino, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo podemos tener ese mismo sentir? ¿Cómo se ve en nuestra vida? Según lo que cada quien ha experimentado o lo que estamos aprendiendo en este sermón. Déjenme decir 3 cosas más que esto significa. Mi respuesta, número 1, humildad extrema. La humildad de Jesús es extrema, mis queridos hermanos. No tenía que venir. Nadie lo obligó a venir. Él lo hizo voluntariamente por amor a nosotros. Pero no solo eso, sino que una vez vino, murió en una cruz. Piénsenlo de esta manera, déjenme decirlo de esta manera. Aquel que merecía un trono, escogió la cruz, merecía un trono y escogió la cruz. El que merecía una corona de oro, escogió las espinas. El que merecía alabanzas, escogió los clavos. Mis queridos hermanos, eso es impresionante. Voluntariamente su humildad vino hasta acá. Una de las escenas de mayor humildad y servicio y entrega de nuestro Señor Jesucristo es, imagínenlo, Jesucristo lavando los pies de sus discípulos. Déjenme lo leo. Esto está en Juan 13, 3-5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Vean, Dios le había dado todas las cosas en las manos, tenía todo en su poder, y que había salido de Dios y a Dios iba, o sea, sabiendo que tenía todo y que venía de Dios y que Él era Dios, se levantó de la cena y se quitó su manto, se despojó de su manto, metafóricamente, se despojó de su divinidad y su gloria, y tomando una toalla se la ciñó, se hizo siervo, como un siervo. Luego puso su agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Se hincó y lavó los pies de los discípulos, el Rey del mundo, inclinado para lavar los pies de sus discípulos, realizando una labor de sirviente, de criado. El Rey del universo no vino a ser servido, sino a servir. ¿Cómo podemos imitar esa humildad? Siendo humildes también nosotros. Sirviendo también nosotros a los demás, escogiendo también nosotros una vida de servicio. Segunda cosa que queremos decir acá, obediencia total. Queremos imitar a Cristo Jesús en su entrega, necesitamos una obediencia total. Jesucristo hizo esto por amor, pero también lo hizo por obediencia a Dios. Y no fue nada sencillo, mis queridos hermanos. Hay quien piensa que la muerte de Jesús en la cruz fue un paseo por la playa. Todo tranquilo, a fin de cuentas es Dios. Lo vemos ahí en la cruz con los clavos. Todo esto es un show, o sea, es Dios, ni sufren. No, claro que no. Definitivamente no. Jesucristo sufrió en serio y no fue nada sencillo. Él mismo lo sabía. Miren cómo lo dijo Jesucristo en Mateo 26:39. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa.
Esto es demasiado grande, demasiado sufrimiento. No solamente el sufrimiento físico, sino la humillación de morir en la cruz y el sufrimiento espiritual de que cae la ira de Dios sobre nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¡Wow! Esto es impresionante. No sea como yo quiero, sino como tú. Mis queridos hermanos, esto es impresionante y esto es la actitud que debemos tener. Así debemos orar. Esta debe ser nuestra oración. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Generalmente oramos, Señor, por favor, que se haga mi voluntad. Señor, por favor, que se cumpla lo que yo quiero. Señor, por favor, dame lo que te estoy pidiendo que yo anhelo. Siempre nuestras oraciones deben tener esto, mis hermanos. Claro, pedimos a Dios, Señor, que se sane, Señor, que me asciendan, Señor, que se cumpla esto, que pase aquello, etc. Definitivamente podemos pedir a Dios como hijos que le piden algo a su Padre, pero siempre debemos tener en mente esto, que se haga tu voluntad y no la mía. Hay gente que no puede decirle eso a Dios. Hay gente que le dice a Dios, Señor, que se haga mi voluntad o mi voluntad. Y si no quieres hacer mi voluntad, no estoy contigo. Piénsalo, ¿eres de esos? ¿Alguna vez has sido así con Dios? Señor, que se haga mi voluntad. Te pido que me ayudes a hacer mi voluntad. Y si no quieres que se haga mi voluntad, entonces estamos en equipos diferentes. Hay gente que así trata a Dios. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Si tú quieres, Dios, vente, acompáñame. Si no, allá tú. ¿Qué? Es al revés. Señor, quiero hacer lo que tú quieras. Quiero ir a donde tú me mandes. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mis hermanos, busquemos hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Aun cuando sea difícil, aun cuando no se nos antoje tanto, aun cuando no parezca lo mejor, aun cuando no entendamos por qué. Porque Él sabe más que nosotros. Él ve todo. Él ve el futuro, el pasado, todas las implicaciones. Confiemos en Él con una obediencia total. Y número 3, un sacrificio sufriente. Miren, hermanos, Pablo enfatiza que aquella muerte de Jesús fue muerte en la cruz, que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Así lo dice Pablo, ¿no? Como enfatizando, o sea, no cualquier muerte, muerte de cruz. Y eso es importante, mis hermanos, porque para nosotros a veces la cruz se ha convertido en un objeto religioso. En aquella época no tiene nada que ver con la religión ni con el cristianismo. Jesucristo fue la razón de que hoy día pensemos en la cruz como un objeto de la fe cristiana. Pero en esa época era un objeto de tortura, de muerte, y no cualquier muerte, la peor muerte. Era algo desgarrador. El cuerpo de un ser humano ahí colgando durante días. Muriendo por el sol, muriendo por los animales, muriendo por las heridas, desnudos. Y el propósito, justamente era ese, una humillación total. Por eso dice el apóstol Pablo, se humilló hasta la cruz. Era una humillación, una burla, un ridículo para que todos vieran, miren lo que les pasa a los enemigos de Roma. No cualquiera murió en una cruz, sino los peores de los criminales. Y Jesucristo fue eso, voluntariamente, mis queridos hermanos. Ya lo ha dicho el pastor, creo, en algunos domingos atrás, ya no sé ni dónde lo escuché, pero esta idea de la humildad es una idea que para nosotros es una virtud, pero en aquella época era un ridículo. En aquella época era algo malo, era como ser sobajado, ser humilde, no era algo bueno. Para nosotros, por el ejemplo de Cristo, precisamente, la humildad es una virtud. Y Él fue a esta muerte, mis queridos hermanos. Últimamente les cuento, he estado viendo las películas de Marvel. Nunca las había visto, no son mis favoritas, no me encantan las películas de superhéroes, pero todo el mundo habla de ellas y yo dije, ¿cómo me voy a quedar fuera de la conversación? Necesito verlas. Y bueno, mi esposa y yo hemos estado viendo todas las películas de Marvel así en orden cronológico, desde el Capitán América. Ahorita vamos en El Hombre Hormiga, Ant-Man, y El Hombre Hormiga. Y una cosa que me ha fascinado es que no son cristianos los que escriben estas películas y de pronto tienen ideas bien raras, pero hasta los más ateos siguen reconociendo que el punto máximo de bondad, de lo bueno, de lo increíble, de lo maravilloso, de lo admirable es el sacrificio por otros. Es lo que hace el Capitán América, es lo que hace Iron Man, es lo que hace Yondu en Guardianes de la Galaxia. Vean cómo la idea del sacrificio, del dar la vida por otros, es la idea más grandiosa que puede existir. Y todas esas son películas fantasiosas, no existen. Hay un superhéroe que sí existe, nuestro Señor Jesucristo, que fue voluntariamente a la cruz. Y hay otra película, una película sobre Jesús que se llama La Última Tentación de Cristo,
que ha sido muy criticada por cristianos, por escenas que muestra ahí. Y sí, claro, es una película fantasiosa, no estoy seguro que quién la hizo ni cuál era su intención necesariamente, y por supuesto que es ficción y nada de lo que dice esta película pasó realmente, pero hay una idea que me parece que es cierta, y déjenme lo explico. Resulta que está Jesús en la cruz, muriendo, y viene el enemigo, Satanás, y le hace su última tentación, y le dice: ¿Por qué no te bajas de la cruz? Dios se hace pasar por un ángel y le dice: Dios me dijo que ya estuvo bien, que ya pagaste, que ya no tienes que morir aquí, que te bajes y que vivas una vida normal, que vivas como tú quieras y disfrutes la vida. Y entonces Jesús se baja con ayuda de este ángel que está engañando y tiene una vida normal, se casa, tiene hijos, tiene una vida como cualquier otro hombre. Y hacia el final de su vida se da cuenta que aquel ángel no era un ángel de Dios, sino que era el enemigo, y entonces le dice a Dios: Dios, perdóname, pensé que eras tú, déjame regresar, quiero morir, porque se da cuenta que es un mundo donde no hay salvación, nadie pagó por los pecados de la gente. Y entonces despierta como de un sueño y se da cuenta que sigue en la cruz, y que todo eso que había vivido, en realidad no lo vivió, sino que lo soñó en su última tentación, y decide: voy a morir por la humanidad, porque no voy a caer en la tentación de tener una vida normal, sino que voy a morir por la humanidad para que haya salvación. ¡Wow! Me parece impresionante esta idea. Y me parece que de cierto modo es cierta. Jesucristo fue tentado, dice la palabra, igual que nosotros, mis queridos hermanos, y seguramente tuvo la tentación. ¿Y si no muero por esta humanidad? Si tengo una vida normal y disfruto la vida. Y Él escogió los clavos. Escogió los clavos, dice la Biblia, que fue llevado como oveja al matadero. Mis queridos, esto es también una tentación que se nos presenta a nosotros. Así es que imitemos a Cristo en no caer en la tentación, sino en entregar su vida, porque esta tentación también la tenemos nosotros. Tenemos una tentación de vivir para nosotros, de no vivir para Dios, de no entregar nuestra vida a Cristo, de tener una vida según nuestros propios intereses, placeres, ir a realizar nuestros proyectos, enfocarnos en nuestros propios propósitos y en lo que nosotros queremos, lo que nos da placer, lo que nos gusta. Y no estoy diciendo que esté mal disfrutar la vida. Dios quiere que disfrutemos la vida, pero quiere que disfrutemos la vida según su voluntad. Y la cosa aquí es: preguntémonos, ¿qué quieres tú de mí, Señor? Y entreguémonos a su ejemplo, a su misión, a su propósito para nuestra vida. Mis hermanos, imitemos la entrega de Cristo en su humildad extrema, obediencia completa y sacrificio sufriente. Vamos al desafío, mis queridos hermanos, finalmente. Este es un desafío a la grandeza de la imitación de Cristo. No hay nada más grande que imitar a Cristo. Dice así el final del pasaje que hoy estudiamos: por lo cual, por toda esa humillación y entrega, por su abnegación y su entrega, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Qué maravilloso texto, mis hermanos, de la exaltación de Cristo. Pero entendamos la paradoja acá. Su gran exaltación fue por su gran humillación. Y así termina este texto de la gran humillación de Cristo con una gran victoria de nuestro Señor, ante el cual toda rodilla se doblará y todos confesarán que Él es el Señor. Esto es paradójico, me recuerda a lo que dijo un personaje de la historia. Napoleón Bonaparte, dicen que era un hombre de baja estatura, y dicen que alguna vez él dijo: la grandeza de un hombre no se mide de los pies a la cabeza, la grandeza de un hombre se mide de la cabeza hacia el cielo. Por supuesto que él lo dijo con bastantes delirios de grandeza, y independientemente de lo que quiso decir Napoleón Bonaparte, pero aquí hay una idea cierta, es esta paradoja de que la más grande acción de un ser humano no son necesariamente las cosas que el mundo ve como grandes, las grandes victorias, el gran poder, las grandes manifestaciones de fuerza. La gran gloria de nuestro Señor Jesucristo fue su humillación. Su gran humillación fue su exaltación. Y déjenme decirlo con algunos ejemplos prácticos. Miren, un verdadero rey no es el que hace cumplir su voluntad siempre como un déspota o dictador, sino aquel que se acerca y baja con su pueblo, a estar con su pueblo. Ese es un verdadero gran rey.
Un verdadero jefe de una empresa, gran jefe, no es aquel que da órdenes para que siempre se haga lo que él quiere, sino aquel que pone el ejemplo de trabajo, de honestidad. Ese es un verdadero jefe. Un verdadero capitán en un equipo de fútbol o cualquier deporte, no es aquel que se luce como es muy hábil con la pelota o lo que sea que haga, como es el mejor. Un verdadero capitán es el que se echa el equipo al hombro y jala a todos para que en equipo logren los objetivos. Un verdadero padre de familia, pensemos en la familia, padre de familia, una verdadera madre de familia. No es aquella que siempre hace su voluntad, lo que él quiere, y siempre hace lo que él decide. No, un verdadero padre de familia es aquel que hace lo mejor para su familia y se entrega. Así nuestro Señor Jesucristo es un gran Dios. Es el gran Dios. ¿En qué? En sus grandes manifestaciones, en sus grandes milagros, en su gran poder, sí, pero más gloriosamente se ve la grandeza de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, en su humillación, mis queridos hermanos. Esto es paradójico, pero es verdad. Por eso hablo de la grandeza de la imitación de Cristo. Practiquemos la grandeza de imitar a Cristo en su humillación. Déjenme hablar de otra película, Indiana Jones y el Cáliz Sagrado. Es una película viejísima, es de los años 80, creo, y resulta que están en búsqueda del Cáliz Sagrado, de la copa de la que Jesús bebió en la última cena, y su padre le había dejado algunas indicaciones de cuáles son las características que necesita el hombre que va a encontrar el cáliz sagrado. Y ahí va Indiana Jones a buscar el cáliz sagrado, y ahí, pues ustedes saben, en estos lugares donde hay un montón de peligros, y anda buscándole y se acuerda de lo que le había leído, que le había dejado su padre. El hombre penitente, el hombre humilde es el que puede encontrar el cáliz de fuego. Y entonces, en un momento de mucho peligro, recuerda estas palabras y se arrodilla delante de Dios, y justamente cuando se arrodilla pasa un hacha volando que si no se hubiera agachado lo hubiera matado, y de hecho había cuerpos ahí, cadáveres de los que habían muerto porque no habían sido humildes. Mis hermanos, es una película por supuesto, pero me ayuda a ilustrar esto. El que vive arrodillado delante de Dios puede vivir de pie frente al mundo. El que se arrodilla delante de Dios puede vivir de pie en la vida, puede vivir en paz. Es lo que dijo el Señor Jesucristo, Mateo 16:25. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La vida se encuentra la vida cuando la entregamos a Cristo Jesús. Cuando queremos nosotros agarrar la vida con nuestras propias manos, entonces la perdemos. También dijo el Señor Jesucristo, todo el que se exalte a sí mismo será humillado, y el que se humille será exaltado, dijo el Señor Jesucristo, y Él mismo lo hizo. Al final de esta misma película, Indiana Jones, está Indiana frente a la mesa, donde están un montón de copas, y tiene que encontrar el cáliz del que bebió Jesús. Y hay un montón de copas de muy diferentes formas, algunas lujosas, algunas de oro, algunas muy grandes, algunas con piedras preciosas incrustadas, y finalmente Él escoge el cáliz sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Otras personas habían escogido las que eran de oro, las que tenían incrustaciones de piedras preciosas. Decían, el Señor Jesús tuvo que haber bebido en la más hermosa, en la más valiosa según los estándares humanos. Indiana Jones agarra la que sí es de Jesús. Todos los demás habían muerto en el intento, y la que agarra Indiana Jones era la más humilde de todas, la más barata de todas. Así es nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Su grandeza se muestra en su humildad. Mis amados hermanos, no hay nada más grande, más original, más maravilloso que podamos hacer que imitar a Cristo en su abnegación y en su entrega. Imitemos a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Gracias, Dios, porque nos permites imitarte en tu abnegación, en tu entrega, Señor. Queremos ser como tú, queremos vivir entregados, Señor. Queremos despojarnos de nuestros intereses, queremos despojarnos, Señor, de nuestros anhelos de grandeza y vivir, Señor, en una vida de servicio, de obediencia, de sacrificio delante de ti. Permite que así sea, Señor. Permítenos, Señor, imitarte con todo nuestro corazón. Yo les invito, mis amados hermanos, que hagamos esta decisión de ser como Cristo en su abnegación, en su entrega, en su obediencia, en su sacrificio, en su humildad. Aquí estamos, Señor, tu pueblo, rendidos delante de ti. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.
En el mundo hay aflicción, la incertidumbre es la canción que se escucha todas las mañanas. En las calles hay temor y la fuerza es cada vez menor cuando al parecer no hay esperanza. Los días son cortos, las noches largas y el tiempo es arena que se derrama. La sonrisa se cansó, la tristeza se apoderó de las coplas que ahora son lamentos. Y en el hombre el corazón ha perdido toda ilusión y ha dejado de buscar respuesta. La pregunta es si hay alguien en el cielo que a pesar de ser nosotros escucha nuestra voz. Y mientras la luna brille y el cielo se conmueva, y si aún tenemos aire, hay un Dios que nos sustenta. Y cuando el sol anuncie que ha llegado un nuevo día y bañe nuestra tierra con su luz, Señor, nuestra esperanza eres tú. Nuestro canto claudicó, el sonido de la voz se dio, corrompido fue por el silencio. Y la humanidad dejó de creer que habrá algo mejor, piensan que no existen más motivos. Se han rendido ante las circunstancias y se han resignado a vivir así. Que las guerras no terminan y la enfermedad no acaba, el planeta se marchita y la vida ya no vale nada, que no hay luz al fin del túnel, que la muerte es inminente y en medio de la nada estamos. La respuesta es sí, si hay alguien en el cielo que a pesar de ser nosotros escucha nuestra voz. Y mientras la luna brille y el cielo se conmueva, y si aún tenemos aire, hay un Dios que nos sustenta. Y cuando el sol anuncie que ha llegado un nuevo día y bañe nuestra tierra con su luz, Señor, nuestra esperanza eres tú. Mientras haya quien te busque y quien ame a su hermano, alguien que ante ti se humille, tú nos tienes en tus manos y nos das de nuevo aliento y la fuerza para seguir, pues cuando recordamos esa cruz, Señor, nuestra esperanza eres tú. Señor, nuestra esperanza eres tú. Señor, nuestra esperanza eres tú. Amén, gracias a Dios. Qué palabra tan tremenda, qué desafío tan grande nos hace el Señor.
la poderosísima palabra de Dios que siempre viene como espada, ¿verdad? Penetrando nuestros corazones, y hoy nos ha desafiado grandemente, mis hermanos, a imitar a nuestro Señor en estas características tan importantes que son su abnegación y su entrega. Queremos ser originales, queremos hacer algo grande, imitemos a Jesús en su abnegación y en su entrega. Qué tremendo, ¿no? Qué desafío tan grande. Amén, hermanos. Pues pongámoslo en práctica, imitemos a nuestro Señor y sigamos así, hermanos, fieles en todo, como discípulos del Señor, caminando en este tiempo, ya saliendo de pandemia y en cualquier tiempo de nuestra vida, imitando a nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es. Oremos, hermanos. Padre Santo, bendito seas. Gracias por el desafío tan especial que nos has hecho, que es un honor, Señor, que nos desafíes de esa manera, porque confías en nosotros, porque crees que lo que te decimos, Señor, es un hecho en nuestro corazón y que queremos lograrlo, aunque en ocasiones nos equivocamos y fallamos. Pero gracias por las nuevas oportunidades que nos das de levantarnos, Señor, y seguir intentándolo. Ser como tú, Dios, y experimentar en humildad, en pasión, en entrega y abnegación, como nos has hablado, Señor, tu palabra y la vida misma, y compartir con eso, Señor, a otras personas tu evangelio maravilloso. Aquí estamos, Señor, para vivir en tu nombre, para hacer las cosas que nos has dejado hacer en este mundo. Estamos viviendo tiempos especiales, Señor. Danos el privilegio de seguir compartiendo el evangelio a todos los que lo necesitan, porque este mundo necesita esperanza, necesita fe, necesita amor y sobre todo, Señor, necesita tu paz. Bendice nuestro planeta, Señor, bendice nuestra sociedad humana y trae paz a nosotros y trae paz al corazón, Señor, porque sabemos que los seres humanos seguiremos en pleito y en guerras, porque así es la raza humana, pero que en el corazón de cada quien, Señor, tú pongas tu paz. Bendice a los hermanos en Cristo, a las iglesias que están en los países en conflicto. Bendice a los pastores, Señor, para que sean luz en donde quiera que ellos estén. Gracias por estar con nosotros. Ahora, Señor, hemos estado como iglesia tuya honrándote. Te pedimos que al apagar nuestros aparatos, Señor, sigamos adelante con la vida, unidos en ti, Señor, y compartiendo con las personas con las que vamos a convivir. Te pido, Señor, que nos cuides y que ninguno de este rebaño sea secuestrado ni herido de muerte por la delincuencia. Protege nuestras vidas y el trabajo, el negocio, el empleo, el salario, la empresa de cada hermano y hermana, y que tu amor de Padre, tu gracia mostrada en Jesucristo y el poder de tu Santo Espíritu esté con tu pueblo por siempre. Amén. Amén. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Un día Cristo bajó a la tierra, dejó los cielos y su majestad, toda su gloria, su sitio de honra, y hasta su trono dejó por amor. El Verbo fue carne, vive entre nosotros, su gloria nos mostró. Hacia la muerte fue su camino, y por salvarme su vida entregó.
¿Qué cosa más grande podemos hacer que imitar a nuestro Señor en su abnegación y en su entrega? ¿Qué cosa más original que eso? Así es que, hermanos míos, aceptemos el desafío que nos ha sido dado hoy. Y sí, busquemos caminar como el Señor, imitémosle. Y su palabra nos dice exactamente cómo actuaba Él, y de esa manera ustedes y yo podemos lograrlo. Oreb, hemos sido puestos por Dios en esta tierra para honrar al Señor Dios Todopoderoso, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, su Hijo, en su abnegación, en su entrega. Vivamos de tal manera que otras personas puedan ver a Jesús nuestro Señor en nosotros y puedan entender su evangelio, porque no solamente se lo decimos con palabras, sino que se los modelamos con nuestros hechos. Que así sea. Amén. OREP informa. El próximo domingo 13 de marzo tendremos cultos presenciales a las 8 de la mañana en nuestras instalaciones base de Plutarco y a las 12 del día en el Colegio Anglo-Mexicano de Coyoacán. Recuerda que los domingos nuestros horarios de culto son a las 8, 10 y 12 del día por nuestro canal de YouTube y Facebook. La Iglesia Infantil publica su clase los domingos a las 8 de la mañana. Y la Magna Unión de Jóvenes transmite su reunión juvenil a las 5:30 de la tarde. El martes a las 9:30 de la mañana, las mujeres OREP comenzarán con la serie de estudios Mujeres Renovadas. Recuerda que es en vivo, así que conéctate para conversar. Y a las 8 de la noche, la Magna Unión de Jóvenes transmite un devocional juvenil. Los miércoles a las 7:30 de la noche tenemos nuestro culto de oración con la serie La Iglesia de los Sueños de Jesús, basados en la carta de Pablo a los Efesios. Y a las 9 de la noche, los matrimonios tienen su reunión de oración vía Zoom. Los jueves a las 6 de la tarde tenemos las practienseñanzas Somos Todos. A las 8 de la noche, la Magna Unión de Jóvenes transmite un devocional juvenil. Y a las 9 de la noche, los matrimonios nos comparten otro devocional por su página de Facebook. El viernes a las 6 de la tarde tenemos la zarcita para niños vía Zoom. Para mayores informes, llama a la oficina de la iglesia. Y a las 8:30 de la noche tenemos el programa Sin Cubrebocas. El sábado a las 12 del día continuamos con la serie Celebremos la Vida con el Paz Gilberto. Estamos por iniciar un nuevo trimestre en el discipulado bíblico de nuestra iglesia. Si aún no eres parte de él, te invitamos a que te inscribas. Puedes hacerlo llamando a las oficinas de la iglesia. No olvides que todos los días tenemos el devocional con el Paz o con el himno. No te pierdas las actividades de nuestra iglesia. Suscríbete a nuestras páginas de Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Mantengámonos conectados, démosle like y compartamos.